Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bendecidos y en victoria. Amén. Bueno, me da una alegría. Mi nombre es María Carrizales, ya me presentó el hermano. El tema que vamos a compartir hoy es de los hermanos de Jesús. Y me da una alegría estar con ustedes aquí compartiendo. También, ¿quién viene por primera vez el día de hoy? Que levante la mano. Un aplauso para ellos. Entonces vamos a ver hoy en el Catecismo la doctrina de la Iglesia Católica, en el numeral 497, en el numeral 500 del Catecismo de la doctrina de la Iglesia Católica. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, en Mateo 13, 55, 56, son hijos de otra María, discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Mateo 28, 1, se trata de parientes próximos de Jesús, según expresa el conocido del Antiguo Testamento. Referentes a los hermanos de Jesús, hoy vamos a abrir la Biblia en el capítulo de Isaías 7:14. Este libro, que es una profecía, es un profeta que habla en el nombre de Dios para anunciar y denunciar. Entonces este profeta va a profetizar 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, una profecía que nos va a dar ahorita. Vamos a ver qué nos dice Isaías sobre la profecía. El capítulo de Isaías 7:14 está en el Antiguo Testamento. También pueden, para encontrar este capítulo en su Biblia, hay separadores y traen unas letras donde tiene abreviatura, una I y una S, es Isaías. Lo pueden extender hacia su derecha para encontrar los capítulos, las pestañitas más rápido, y ustedes van a ir poco a poco aprendiendo a abrir la Biblia con el capítulo y versículo. También este tema vamos a trabajar en estos libros del Padre Amatuli. Las respuestas están en Escrituras y el diálogo de los protestantes. En la página del diálogo de los protestantes está 7156. Respuesta a las Escrituras 93 y 95. En estos libros también nos ayuda a aprender los temas del Padre Amatuli, respuesta a las Escrituras. También está a la venta a 20 y a $7. Y con estos hoy vamos a trabajar el día de hoy el tema de los hermanos de Jesús, que se encuentra en Isaías 7:14. ¿Listos? Del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y dará a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor pues va a dar una señal, ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Qué es una señal? Una señal es fuera algo de lo normal, algo distinto, que va a suceder, que va a suceder un milagro grande. Por eso va a dar el Señor esa señal al pueblo de Israel. La joven está embarazada. En otras traducciones de la Biblia, la joven significa la doncella, la virgen, está embarazada antes del parto. Por obra del Espíritu Santo va a dar luz.
Entonces está una ahí, la señal continúa, no se acaba, la señal sigue. Dice, y, siga hermano. Y dará a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. La segunda parte de la señal y la primera nosotros lo creemos, porque la señal no se acaba, porque dice, y dará luz a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está dando esta señal, porque es normal que una mujer dé luz y siga siendo virgen, pregunto. No, entonces por eso es la señal. Dios escogió a la Virgen para que naciera al Mesías prometido del pueblo de Israel. Dios promete este pacto, esta alianza para el pueblo de Dios a cambio que cambien su conducta. Entonces vemos aquí, por ejemplo, una señal es fuera algo de lo normal, algo distinto. Hoy los invito a la capilla, al Santísimo. ¿Qué hay adentro en esa capilla? Una señal, algo diferente. Nosotros como católicos. Está el sacramento de la comunión presente. Y esa es la señal, algo distinto, que están dos velitas, Jesús sacramentado. Y vamos a tener ese encuentro en la capilla con el Santísimo. Esa es una señal. Entonces vamos a ver si se cumple o no se cumple esa profecía del Antiguo Testamento, que la joven virgen va a dar a luz, porque no va a dar a luz a cualquier persona, va a dar a luz ¿a quién? A Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces vamos a continuar si se cumple o no se cumple esta profecía en el Nuevo Testamento, en San Mateo. El Evangelio de San Mateo está escrito en el año 60 después de Cristo y es a la comunidad del pueblo judío. Quiere demostrarnos Mateo que Jesús es el Mesías, si se cumple o no se cumple esta profecía. Abramos la Biblia en San Mateo 1, 18 al 23. Está el Nuevo Testamento, después de Salmos, está San Mateo. 1:18, capítulo 1, 18 al 23, y luego continúa al 25, pero ahí mismo los vamos a quedar. Si se cumple esta profecía o no se cumple, hablada por el profeta, el Señor hace un pacto a cambio de que también nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. San Mateo 1, 18 al 23 y 25. Continúa, hermano. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Pare allí. María, su madre, estaba comprometida con José, ¿verdad? Estaba José en su casa y María en su casa, todavía no estaban casados. ¿Continúa, hermano? Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla. Pare. Su esposo José pensó despedirla. José pensó dejar a María. ¿Por qué? Porque dudó de la fidelidad de María y de Dios cuando ella, por obra del Espíritu Santo, va a dar a luz. Continúa, hermano. José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando,
el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa. Dice el ángel a José: no tengas miedo llevarte a María a tu casa, porque está esperando por obra del Espíritu Santo. Entonces José toma el dote, toma la misión a través que le habla el ángel, toma esa responsabilidad, toma ese cuidado, esa misión de Dios por parte del ángel, cuidar de María, cuidar de Jesús, se hace cargo. Continúe. A tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que le pondrá el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesucristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pare. Tú eres el que le pondrás por nombre, lo llamarás Jesús. Jesús significa Salvador. ¿Por qué no le escogió José el nombre al hijo de María? Porque por obra del Espíritu Santo, María es la esposa del Espíritu Santo y Dios le manda a decir, continúe hermano, tú eres el que le pondrás el nombre al hijo que dará luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Todo esto sucedió para que el Señor cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo esto se cumplió. Entonces se cumple la profecía a través del profeta Isaías. La Virgen dará luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si no se cumple la profecía, tampoco, pues, Jesús no es el Salvador. Entonces sí se cumple. La Virgen dará luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a ver en Mateo 1, 25. Este texto lo argumentan mucho los hermanos no católicos, los protestantes. Dicen que María no es virgen, que María tuvo muchos hijos. Y ahorita vamos a aclarar con la Biblia qué nos dice la palabra de Dios hoy, si la Virgen tuvo más hijos o no, porque ellos leen un texto fuera del contexto y todo es un pretexto. Entonces vamos a ver en San Mateo 1, capítulo 1, versículo 25. Mateo capítulo 1, versículo 25. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Despacio, regrese. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo. Pare allí. Dio a luz un hijo, singular. Si dijera dio a luz los hijos, entonces pues María tuviera más hijos, pero dice, sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Jesús. Entonces, María es virgen porque dio a luz por obra del Espíritu Santo. María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Porque si María no fuera virgen, Jesús tampoco fuera el Salvador. Pero en otras traducciones de la Biblia, ya sea la Biblia Jerusalén, en la Biblia Reina Valera, la traducción de ellos dice así. Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que Dios dio a luz a su hijo. Ellos dicen que después
porque tiene el asta y no la conoció hasta que dio luz. Quiere decir que después sí tuvo hijos. Esta interpretación de protestante, el asta no quiere decir que después sí la conoció. Entonces, hasta que no quiere decir que sí la conoció. No tuvo relación José y María. Afirma la Biblia que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Pero vamos a ver el paralelo que nos dice el asta en la Biblia en 2 de Samuel 6:23. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora pregunto, ¿una mujer después de muerta puede dar luz? No, entonces el asta no quiere decir que siempre tuvo hijos. Entonces el paralelo de 2 de Samuel 6:23 hace referencia a Mateo 1:25. Si un protestante dice, Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte, él lo cree. Entonces, ¿por qué no cree que María no tuvo hijos en el asta? Y como dice San Jerónimo, al desconocer las escrituras, desconocemos a Dios. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, cuando usted estaba enamorado con su esposo, ¿cómo le hizo? Tenía primero que conocer a su esposo, cómo era, cómo se llamaba, ¿verdad? Tenía que enamorarse, y así es la palabra de Dios. Si yo desconozco la palabra de Dios, ¿cómo digo que conozco a Dios? ¿Cómo me voy a enamorar de ese Rey de Reyes? A través de la palabra. Entonces, hoy vamos a trabajar en esto. Pongamos mucha atención, abremos la mente, los oídos y el corazón para coger la palabra y vivirla y hacerla práctica para todos aquellos nuestros hermanos de nuestras familias que se han ido de la iglesia por no instruirse, y podemos compartir a todas partes esta palabra. San Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 46 en adelante. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos. Pare tantito. Cuando Jesús estaba hablando con el pueblo, con la muchedumbre, continúe, hermano. Su madre y sus hermanos. Aquí quiero hacer hincapié donde dice hermanos. Los hermanos protestantes leen literal. Cuando dice hermano, no, pues María tuvo muchos hijos. Pero en la cultura judía, hermanos, solamente se decía hermanos en el Antiguo Testamento. Pero continúe, hermano. Sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Continúe. E indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Hermanos, tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Ajá. Aquí Jesús, sus parientes iban a buscarlo a la sinagoga, al pueblo, cuando Jesús estaba dando esta enseñanza, y estaban afuera su madre y sus hermanos. Entonces Jesús les pregunta,
¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esa interrogativa lo hace él y dice, tomen cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre en los cielos. Es para mí un hermano, una hermana o una madre. Entonces, todo el que cumple la voluntad de Dios es para él un hermano. Pregunto, ¿los hermanos protestantes hacen la voluntad de Dios cuando dicen, Cristo no fundó una iglesia? Cuando ellos dicen, el bautismo de los niños no es válido, ¿están cumpliendo? ¿Quién es el que cumple la voluntad? Es para él un hermano, una hermana y una madre. Entonces vamos a continuar en el Evangelio San Marcos 6, 3 al 4. Ese es el segundo libro y está después de Mateo. Vamos a ocupar la colaboración de 6 varones que ya han hecho el curso. Hermano David, el hermano que está en la parte de David, el hermano Armando, el hermano Juan, el hermano Jorge. Ocupamos 6. Este libro de San Marcos fue escrito en el año 50 al 55 después de Cristo. ¿Un hermano más? A los romanos. Marcos quiere demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. San Marcos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. San Marcos 6, 3, versículo 4. ¿Puede leer, hermano? El Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaron y no lo reconocían. Aquí nos quiere enseñar Jesús que las gentes de Nazaret, cuando Jesús empezó su misión pública, en este libro, los parientes, la familia iba a buscar a Jesús. Y él estaba dando la misión de él, y lo iban a buscar sus hermanos, que eran sus parientes. Ahorita vamos a aclarar con la Biblia. Nos dan un dato, los supuestamente hermanos de Jesús, pero no hijos de María. ¿Cómo se llaman? Si escuchamos, Santiago, son 4 que mentiras que le calumnian a la Virgen, pero vamos a aclarar todavía. Era Santiago el mayor, Santiago el menor, son 5. Santiago o Jacobo. Santiago o Jacobo el menor, son 5 supuestamente hermanos, y Juan, el discípulo que estaba en la cruz. También son 6 supuestamente hijos que la mentira de los protestantes que dice que María tuvo más hijos. Entonces ahorita vamos a ver en la Biblia quiénes eran la mamá y el papá. Aquí nos da un dato: Simón, Judas, José y Santiago, el menor y mayor. Vamos a ver también, necesito 2 mujeres, una que para la Virgen y una hermana de la Virgen. ¿Puede pasar 2 mujeres, por favor? De preferencia las hermanitas que ya han hecho la colaboración, por favor. ¿Pueden pasar 2 mujeres? ¿Nadie más? ¿Qué dijo yo? Adelante, sí, usted que viene caminando. ¿Una más?
2 mujeres, una para la Virgen. Sí. Aquí se pone. Usted se pone para acá. Aquí, usted acá. También voy a necesitar aquí 2 hombres, 2 hombres que me faltan. Hermano Andrés, adelante. ¿Uno más? No se me esconda, Andrés, venga para arriba. Juan. ¿Hermano digo yo? Ya tenemos otro hermano. Aquí viene el otro hermano. ¿Quién tenemos allá? Aquí vienen 2 parientes. ¿Cómo? ¿Abajo o arriba, hermano? No, aquí. Se cabe. Aquí me voy a poner yo. De este lado. Bueno, vamos a continuar. En Mateo 27, 55, 56, la Biblia aclara la mamá y el papá de estos supuestamente hermanos del Señor Jesús. Mateo 27, 55, 56. También estaban ahí, observándolo todo, algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, Continúe. y la madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo. Zebedeo. Ajá, aquí está don Zebedeo. Vamos a buscar los hijos de Zebedeo en Mateo 10, 2, en la lista de los 12 apóstoles. Vamos a buscar a los hijos de este señor Zebedeo. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 2 en adelante. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Pare allí tantito. Aquí ya encontramos los hijos de don Zebedeo, que es Santiago y su hermano Juan. Santiago, había 2 Santiagos, o Jacobo el mayor y el menor. Entonces pase para acá, Santiago el mayor. ¿El mayor? Sí, Santiago el mayor y Juan. Pase para acá tantito. ¿Se extienden un poquito para allá? Ajá. Estos, ya le quitamos 2 mentiras a los hermanos, los supuestos hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Aquí está el papá y sus hijos. Ya le quitamos 2 mentiras que le calumnian a la Virgen los protestantes cuando leen literal o cuando dan una enseñanza que no es la de Cristo. Y todo aquel que dé una doctrina que no es la de Cristo, dice en Gálatas 1:8, fuera con él. Entonces, mucho cuidado para cuando nos toque la puerta. Nosotros estamos aquí, tú y yo, para prepararnos, para dar razón de nuestra fe, porque soy católico. Entonces vemos aquí que la mamá se llamaba también María, la esposa de don Zebedeo, y su hijo Juan y Santiago el mayor. No son hijos de la Virgen. Hermanos de Jesús sí, pero no sanguíneo. Son su mamá y su papá, ya lo encontramos aquí. Entonces, ¿se puede bajar por aquel lado?
Y vamos a continuar. Los que siguen. En Marcos 15:40 también nos da un dato. ¿Quién es Santiago el menor? Porque nos falta Santiago el menor y hay que buscarle también su mamá y su papá. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 40. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor y de José. Aquí también nos da un dato. Entre ellas está María Magdalena, María, la madre de Santiago menor y José. Santiago el menor y José. Pero me dirán ustedes, pero se llama María. Puede ser que sea la Virgen. Eso aquí lo dice el protestante para confundir a un católico que no está instruido en su fe y le da otro evangelio que no es el de Cristo, y entonces el católico, pues sí tuvo hijos. Entonces, y es un error dar una doctrina que no es la de Cristo. Entonces vemos aquí Santiago y José el menor, y José, ¿puede pasar para acá? Santiago el menor. Vamos a buscar las tres Marías a los pies de la cruz, las últimas palabras de Jesús cuando estaba en la crucifixión. Estaban las tres Marías diferentes, y vamos a leer en San Juan 19:25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Quién es su madre? La Virgen María. Continúe. Con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Entonces estaban las tres Marías, la Virgen María, la hermana de la Virgen María y María de Magdala, esposa de Cleofás. Entonces aquí vemos que es los papás de, ahorita vamos a buscar el papá de estos hijos. Vemos aquí María, la hermana de la Virgen María, ¿puede pasar para acá? Es hermana de la Virgen María, y sus hijos de Santiago, José el menor, y vamos a buscar el papá. Todavía nos falta el papá. Nos vamos a regresar a Mateo 10:3 y vamos a buscar el papá. Ya encontramos la mamá, que es hermana de la Virgen. Son parientes de la Virgen María, pero no hijos de la Virgen. Hermanos sanguíneos tampoco son de Jesús, son primos. Entonces vamos a leer en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 3. El Evangelio San Mateo, capítulo 10, versículo 3, y le pone en examen. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 3 en adelante. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. ¿Cleofas? Él es Cleofas. Ajá, Cleofas. Cleofas o Alfeo, ya encontramos aquí, y nos da un dato que es su mamá y su papá de Santiago el menor y José. No son hijos de la Virgen. Ya le quitamos 4 mentiras a la Virgen, ¿verdad? Ya entonces pueden retirar. Tampoco son hijos de María.
Y vamos a continuar. La Biblia nos aclara todavía, nos queda Judas 1:1, mismo en Mateo 10:3, puede leer a continuación. Mateo 10:3 en adelante. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón. Pare ahí. Tadeo es Judas Tadeo, no Judas Iscariote. Ese es el otro supuestamente hermano del Señor, Judas. Escribió una carta, en las cartas es una sola carta de Judas 1:1. Entonces Judas Tadeo. ¿Puede pasar Judas? Ajá. Y vamos a buscar si era hermano de Jesús, también si era hijo de María. La Biblia nos afirma, nos aclara. En Judas están en los últimos libros hacia el Nuevo Testamento. Judas 1:1. De la carta de Judas 1:1. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Aquí nos aclara que Judas es servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Judas, entonces eran primos, no eran hermanos carnales, hermanos sanguíneos. Eran primos, eran familiares y le llamaba hermano, Judas Tadeo. Entonces ya se puede retirar, tampoco es hijo de la Virgen María. Ya llevamos 5 mentiras que los protestantes le calunian a la Virgen María. Entonces nos falta mismo en Simón, es el número 6, en Mateo 10:4. Nos queda Simón, vamos a buscarle también de dónde era Simón. Mateo 10, versículo 4. Simón el cananeo. Simón el cananeo. Simón era de Caná, el cananeo. Jesús, si fuera hermano de Jesús, dijera Simón el Galileo o Simón el Nazareno. Entonces, no es hermano de Jesús. Le quitamos los 6 supuestamente hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Entonces, Simón no tiene mamá ni papá, pues se queda. Entonces nos queda la Virgen, y la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Vamos a continuar siguiendo en el versículo, ya se puede leer. Muchas gracias. ¿Correcto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Abraham fue padre de Isaac. Y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Aquí encontramos la descendencia del padre y los hijos, ¿verdad? Los hermanos. Tenemos que llegar hasta Jesucristo, donde diga los hermanos de Jesús. Continúa, hermano, el 11. Capítulo 1, versículo 11. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia.
Joconías fue padre de Josías, fue padre de Joconías y de sus hermanos. Vamos a continuar hasta que nos llegue a Jesús. Capítulo 1, versículo 16. 16. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De María, no dice de sus hermanos, entonces no tuvo más hermanos Jesús sanguíneos, ni tampoco la Virgen. Entonces hay como 1260 en la Biblia, habla de hermanos, hermanas, y de parientes unas 90, 60 veces en la Biblia. Vemos aquí en los Génesis 13:8, vamos a seguir en Génesis 13:8. Génesis, primer libro de la Biblia. Capítulo 13:8. Hermanos del mismo pueblo, generación entera, nos habla en Génesis 13:8. Continúa, hermano. El Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia. El primer libro del Génesis, capítulo 13, versículo 8. Continúe. También aquí en la pantalla, si ustedes ven Génesis 13:8, está en la pantalla y en la casa lo pueden seguir abriendo, ¿verdad? Tener esta práctica de leer la Biblia. Génesis 13:8. Así pues, Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya pelea entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Aquí también nos aclara que Abraham era sobrino de Lot y le dijo: no haya peleas entre los tuyos y tus pastores, ya que somos hermanos. Ve cómo le llamaban en las familias, raza, pueblo, hermanos. Vemos también en el Génesis 11:27, ahí mismo antes del 13, en el capítulo 11, versículo 27, también nos muestra en la pantalla Génesis 11:27. También lo pueden ir leyendo ustedes de la pantalla por el tiempo. Génesis capítulo 11, versículo 27. Esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Terá fue padre de Abraham, de Nahor, y Harán fue padre de Lot. Entonces el papá de Lot era hermano de Abraham y Lot sobrino. Y Abraham le dice: somos hermanos. Aquí ya vimos, nos muestra las familias enteras, como se decían en los parientes, primos y hermanos. Vamos a ver en 1 Corintios 15, 5 al 6, cómo le habla San Pablo. Se le aparece más de 500 hermanos. Vemos en las cartas de los Corintios, 1 Corintios 15, 5, 6, también nos muestra en la pantalla para que ustedes vayan leyendo también de allí, siguiendo el texto que sigue. Hermanos de comunidad, de pueblo. Continuación, hermano. 1 Corintios 15, versículo 5 en adelante, Nuevo Testamento. Primero de Corintios 15, 5 en adelante. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Aquí vemos que se le apareció primero a Pedro y luego a los 12. Y después de 500 hermanos. ¿Una mujer puede tener 500 hijos? Entonces no eran hermanos de Jesús, eran hermanos de comunidad. Como usted y yo somos hermanos en Cristo, de comunidad, de pueblo, no de la misma mamá.
Entonces vemos aquí la importancia de aclarar estas observaciones que este estudio que nos enseña para dar razón de nuestra fe mismo en la familia, para que no haya confusión allá afuera. No, cuando yo era católico no me instruí, entonces se va a otra doctrina que no es la de Cristo por no conocer nuestra fe católica. También vemos, Jesús nos deja a su papá y a su mamá en Juan 20:17. Esto no está en la pantalla, pero nomás le voy a dar 2 datos. Léalo usted, hermano. Esto lo puede apuntar usted. Este es Génesis 13:8, ponga el examen. Juan 20:17, ¿por qué Jesús nos deja a su padre, también nos deja a su mamá y nosotros pasamos a ser hermanos del Señor Jesús? Juan 20:17. 17, ¿esta es la última cita? Sí. Se acabó el tiempo. San Juan 20, capítulo 17. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Aquí María Magdalena va a dar este anuncio donde Jesús le dice: ve a donde mis hermanos. ¿A dónde fue María Magdalena? A dar el anuncio: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces todos nosotros pasamos a ser hermanos. María Magdalena va a los discípulos, a los hermanos de Jesús. Entonces Jesús es nuestro hermano mayor, que también nos deja a su Padre, y todos nosotros somos hermanos en Cristo. En esta última cita, usted nomás la nota por falta del tiempo, Jesús nos deja al Padre y nos deja a María, como la Virgen María, como madre e hijos adoptivos de la Virgen. San Juan 19, 26, 27, ahí cuando está a los pies de la cruz, le dice su madre al discípulo que amaba: madre, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo que amaba a Jesús le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces todos pasamos a ser hijos adoptivos de la Virgen María. He aquí la importancia, porque respetamos, valoramos a la Virgen María como madre de Cristo, y nosotros, hijos de ella, adoptivos, nos deja al Padre y a la mamá. Pero también, por falta de tiempo, nomás pongan el Apocalipsis 12:17. Esto lo pueden también anotar en sus apuntes. Lucas 1:38, Lucas 1:46. Este no está en los estudios, pero en las notas estas. Apocalipsis 12:17, porque el dragón está enfurecido con la mujer, es en el capítulo el Apocalipsis 12:17. El dragón viene a hacerle la guerra a la mujer, a todos aquellos que cumplen los mandamientos, la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que están enfurecidos contra la mujer, con los hijos de la mujer? Los protestantes están enfurecidos porque odian a María, dicen tantas cosas. Ellos se dicen alabar a Jesús: te alabo, mi Señor, porque tú eres mi Salvador. Pero en sus labios, cómo insultan a la Virgen. Y también es el 4.º mandamiento: honra a tu padre, a tu madre. Entonces, ¿por qué está enfurecido la serpiente, el dragón, el diablo, que significa Satanás? Y entonces en Lucas 1:38 dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces aquí la importancia, que María fue obediente, hizo la voluntad del Padre. En Lucas 1:46 dice: todas las generaciones me llamarán feliz, dichosa, porque el poderoso ha hecho cosas grandes por mí, su nombre es santo. Exaltó a Israel y dio un golpe con todo su poder. Y exaltó a Israel, colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos los despidió vacíos. Exaltó a Israel, como había prometido nuestros padres Abraham, Isaac y todas las descendencias por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo dice: amén. ¿Quién vive? A él.
a María, al pueblo, la victoria. Muchas gracias, Dios les bendiga y los esperamos seguir continuando con estos estudios. Y dice más o menos así la tortuguita. 1, 2, 3. Una tortuguita menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. Una tortuguita menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. ¿Y cómo le hace la tortuguita? Mueve la cabeza, ¿verdad? Y luego con la otra parte, levanta la patita. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura y tengo ganas de dormir. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura y tengo ganas de dormir. Quizás muchos como el perezoso se quedan en la casa, me da ganas de dormir, ¿verdad? Ahorita apenas se presta para eso. Pero todos los que estamos aquí, bueno, pues dejamos la pereza a un lado, ¿verdad? Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Dice el avaricioso, ya tengo muchas cosas, quiero tener más para luego descansar. Dice el avaricioso, ya tengo muchas cosas, quiero tener más para luego descansar. ¿Qué dice el avaricioso? Ya tengo muchas cosas, pero quiero tener más. 2 casas, 2 carros y una casa bien grande, bueno, con alberca y todo, ¿verdad? Quiero tener más. ¿Para qué? ¿Para luego descansar? ¿Pero qué dice el Señor en la Biblia? Insensato, esta misma noche morirás. No se asusten, no se asusten. Grita el de la gula, está rica la comida, quiero comer más, volveré a repetir. Grita el de la gula, está rica la comida, quiero comer más, volveré a repetir. ¿Qué dice el de la gula? Ya está lleno, ya se aventó sus 2 platitos, ¿verdad? Pero sobró un huequito para un postre, ¿verdad? Ese es el de la gula, está pecando por comer de más. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor.
ese famoso canto, La Tortuguita. Bueno, ¿alguien se acuerda cómo se llama el tema de hoy? Los hermanos de Jesús. Bueno, busque en su librito de cantos. A ver en qué página encuentra usted el libro de los hermanos de Jesús, porque ese canto viene ahí. Y el día de hoy se presta para tocarlo, para cantarlo. El que lo encuentre primero me dice en qué página está. Los hermanos de Jesús. Bueno, ya lo encontré, página 10, canto 24. Para los que no tengan su librito de canto, si quieren adquirir uno, allá con los hermanitos Petra y Silverio son los que nos apoyan en tener la literatura para apoyar a nuestro ministerio en la venta de literatura, ¿verdad? Es bien económico, no sé, alguna donación como $2-3 por ahí, $2 $2 nada más, hermano. Entonces, obviamente, si usted ya tiene y quiere adquirir uno para que se lo regale a algún familiar, pues eso nos ayuda también para que nos apoye en la literatura, ¿verdad? A 2 por 1 y 4 por 2. Exacto. Y cuando guste pasar ahí, no solamente ese libro, hay más libritos que le pueden ayudar en el camino de la espiritualidad, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con esa bonita alabanza que se llama Los Hermanos de Jesús. Y dice, 1, 2, 3. Que María tuvo más hijos, lo dicen los protestantes. Con estas y otras mentiras ganan a los ignorantes, entienden las escrituras y se dicen estudiantes. No quieren o no lo entienden los hermanos separados. Hermanos tienen la Biblia distintos significados. Tío, sobrino y hermano, amigo y hasta paisano. En la Biblia se mencionan los parientes que tenía. Si fueran hermanos carnales, seguro que lo dirían. Mis hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. 25 al 27 estos versos aclaran que por no tener más hijos Jesús se le encarga a Juan. ¿Y Jesús se le entregó a quién? Ándele, bueno, pues cada uno de nosotros somos esos Juanes, ¿verdad? Que tenemos a la imagen de nuestra mamita María, como lo tenemos aquí nosotros en nuestro grupo, ¿verdad? La imagen de nuestra madre que nos recuerda a la madre de Jesús, ¿verdad? Y bueno, debemos de tenerla en nuestra casa, tenerle por ahí un altarcito para cuando recemos nuestra oración, para cuando hagamos algún novenario, bueno, pues invocar también a mamita María.